Génesis 14, versículos 13 y 14, si lo puede poner hermano aquí en la pantalla, pues así lo leemos todos. De ahí vamos a tomar el tema en esta tarde. Así que espero que una vez más, ¿verdad?, el Señor nos hable a través de la palabra. Con ese propósito, ¿verdad?, estamos en este lugar. Bien, vamos a leer los 14. No, Éxodo, perdón. Éxodo. Me equivoqué. En vez de poner Éxodo he puesto Génesis. Bueno, son tantos los apuntes que a veces fallamos. Dice así la palabra: Moisés respondió al pueblo: no temáis, está firme, y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los veréis, volveréis a ver nunca más. Jehová pelea por vosotros y vosotros estar quietos. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Bien, hermano, este pasaje, como muchos otros, nos presenta la actitud, ¿verdad?, que se requiere como cristiano. Aquí podemos ver, hermano, que en Moisés, como muchos otros, él tuvo una actitud muy positiva. Amén. Tenemos que ser positivos. Ante las situaciones difíciles se requiere que seamos positivos. Si hemos confiado en Dios, si Dios ha hecho en nuestra vida algo, eso ya es suficiente para creer y confiar en Él. Todos, ¿verdad?, en los israelitas, como ya compartimos creo la semana pasada, vieron y experimentaron los milagros que Dios hizo ante sus ojos. Pero vemos que ante la dificultad, ¿verdad?, cuando viene la primera dificultad, como ya vimos, ¿verdad?, se encuentra entre un desierto y un mar, cosa imposible para atravesarlo. Pero mientras todo el pueblo se lamentaba, se quejaba y no confiaba en Dios, Moisés fue positivo. Esto es lo que se requiere, hermano. Hay una gran diferencia entre ser positivo ante las dificultades o quizás atemorizarnos ante ellas. Todo depende de la actitud que tomemos las cosas. Y también vamos a ver el poder de Dios también de acuerdo a la fe que tengamos en Él. Se requiere fe. Estos pasajes, ¿verdad?, están aquí para lección nuestra y confiar plenamente que Dios es poderoso para darnos la victoria. Fíjese que sin que aún no había acontecido o no había ocurrido el milagro, Moisés ya lo pronunció. Él ya dijo lo que iba a suceder. Es muy importante, hermano, que tú y yo también creamos que Dios puede hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Muchas veces, hermano, quedamos frustrados porque no confiamos en Dios. Se requiere ante las dificultades de la vida que confiemos en Él. Así que cuando enfrente una situación difícil, lo mejor que puede hacer es tomar una actitud positiva, nunca negativa. Si usted es una persona negativa, no va a avanzar. Se va a estancar o va a retroceder. Pero toda persona que es positiva, avanza. ¿Qué fue lo que hizo Moisés ante la dificultad? Clamó a Dios. Él fue directamente a quien le podía ayudar. ¿Qué sacaba Moisés con ponerse a llorar con los demás y a lamentarse por la situación? Más bien, Moisés lo que hizo fue dar una palabra de fe a todo el pueblo para animarlo. Y les animó con estas palabras, ¿verdad? No temáis, hermano, no tenga usted temores ante las situaciones de la vida. No saca nada con enfrentarse a los problemas con temores, no saca nada provechoso. Si con el temor usted va a solucionar los problemas, pues bien, nos ponemos a temblar. Pero como sabemos que no vamos a solucionar los problemas temblando, lo mejor es ser positivos.
Las dificultades llegan, a todos nos van a llegar, Dios nos va a probar, ¿verdad? Como estamos viendo en Santiago, Dios prueba, a ver realmente si confiamos en Él. Así que cuando usted vea las cosas que no funcionan como pensaba, usted confíe en Dios. Que Dios tiene la forma de obrar, como muchas veces como nosotros no somos capaces de entender, pero para Dios no hay nada imposible. Así que esta historia vemos, ¿verdad?, que lo que Moisés pronunció ocurrió. Nunca más estos egipcios que le seguían los volvieron a ver. ¿Sabe por qué? Sí que los vieron, pero tendidos sobre las aguas, muertos todos. Ninguno de ellos se libró. Aunque a veces las películas presentan a Faraón como escapando, no escapó tampoco. Todos murieron. Todos. Así que vemos que Moisés confió en Dios y le dijo al pueblo, no temáis porque estos egipcios que ahora los veis enfrentándose y persiguiéndonos, no los volverán a ver en esta actitud. Y como Moisés proclamó esta palabra y Dios le dijo lo que tenía que hacer, pues Moisés se puso en marcha a la orden de Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros actuemos a la orden de Dios. Si Dios nos dice que avancemos, avancemos. Si Dios nos dice que no estemos quietos, nos estamos quietos. Es bueno, hermano, que tú y yo conozcamos siempre la voluntad de Dios. Así que hizo bien Moisés con clamar, sí, Dios le dijo, no es tiempo de ponerte a orar ahora, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si a veces no hace falta, hermano, que oremos por algo que sabemos lo que tenemos que hacer. Hay gente que se pone a orar por cosas que sabe lo que tiene que hacer y lo único que hace es pues más bien presentar una expresión negativa. ¿Para qué hace falta buscar la voluntad de Dios si la conocemos? No hace falta, hermano. Si Dios les había dicho que iban a la tierra prometida, que avanzaran, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguir avanzando. Confiar en Dios, que Dios irá abriendo el camino. Así que no clamemos, no nos pongamos a orar por algo que ya sabemos que no debemos de hacerlo o que debemos de hacerlo. Porque son excusas. Es una forma de decir no quiero hacerlo. Cuando nosotros oramos sobre algo que sabemos lo que tenemos que hacer, estamos diciendo no quiero hacerlo. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que actuemos y obremos de acuerdo a sus planes y propósitos. Ahora, vemos que cuando el pueblo de Israel pasó el mar, ¿verdad? Vemos a María danzando junto con las mujeres. Bueno, qué hermoso es danzar y ponerse contento cuando la bendición está, ¿verdad? Pero qué difícil es danzar y cantar cuando estamos en medio de la prueba, hermano. Se ve una gran diferencia. No es que María hiciera mal, porque estaba reconociendo la manifestación del poder de Dios, reconociendo su grandeza. Y es bueno que nos alegremos también en la victoria que Dios nos da. Pero hay una gran diferencia entre Moisés y María. María danzaba después de ver el milagro, pero Moisés proclamaba victoria antes de que hubiera ocurrido. Por tanto, esto le llamamos ser positivos en la vida. Hay que ser positivos. Tenemos que siempre alentar, no desanimemos a nadie. Siempre debemos de alentar a la gente. Tenemos que hacerlas que sigan caminando y avanzando, hermano, y que no se paralice. Bien, yo quisiera mostrar, quizás a veces por mi propia experiencia, que porque una persona, ¿verdad?, sea grande ante Dios, no quiere decir con eso que no pueda tener situaciones en su vida contrarias. Porque muchas veces nos gustaría, hermano, que Dios nos cambiara en otras personas. Dios no nos va a cambiar en otras personas. Vamos a seguir siendo las personas que somos. Nos gustaría que Dios nos diera unos dotes especiales, que Dios hiciera un milagro extraordinario y quitara del medio pues todo lo que nos pueda afectar. Dios lo va a permitir, hermano, porque ese es el trato de Dios para formar nuestro carácter. Amén. Así que vemos en la vida de Moisés que Dios no le otorgó ningún don especial, excepto lo que Moisés ya tenía, pero que tenía que ser consagrado a Dios para que Dios lo utilizara. Amén.
Dios nos ha dado unos dotes, nos ha dado unas capacidades, hermano, aparte de las que recibimos como cristianos cuando nos convertimos, amén. Pero Dios va a utilizar esos medios, esos dones que ya poseemos porque Dios nos los ha dado. ¿Dónde se había formado Moisés, hermano? Se había formado en un palacio. Había sido preparado para ser un gobernador, un gobernante, ¿verdad? Así que Moisés ya estaba preparado de acuerdo a las normas para el trabajo que Dios lo iba a llamar. ¿Para qué lo llama Dios a Moisés? Para que sea gobernante en su pueblo. Él aprendió. ¿Qué fue lo que hizo? Utilizar los dotes y las capacidades que Moisés tenía para la gloria de Dios o para el servicio de Dios. Así que esas capacidades, hermano, tenemos que dejarlas que Dios las vaya moldeando en nuestra vida. Amén. Así que no espere, no vaya usted a orar a Dios y decirle, Dios, cámbiame en otra persona, que no quiero ser como soy. Dios no lo va a hacer, hermano. Dios va a respetar su personalidad, pero Dios quiere formar su personalidad. Y eso es lo que podemos ver en Moisés. Moisés fue preparado para ser un gobernante desde niño en un palacio. Posiblemente podía heredar el trono de Egipto. Pero Dios tenía otros planes con Moisés. Ya conocemos la historia. Y de alguna forma el corazón de Moisés se inclinó hacia el sufrimiento con el pueblo hebreo antes de los placeres temporales de los egipcios. Había una buena actitud. Esto es muy importante, hermano, que haya una buena actitud. Dios quiere ver un corazón inclinado a sus cosas y no a las cosas de este mundo si queremos ser utilizados por Dios. Es muy importante esto. Que nuestro corazón se incline a las cosas de Dios. Una vez nos convertimos, hermano, debe haber una inclinación natural hacia las cosas de Dios, porque si no las hay es que no nos hemos convertido. Ese cambio sí que es un milagro interno. Dejamos de ser como éramos y empezamos a ser diferentes. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios nos da un corazón nuevo a los cristianos. Eso es lo que el mundo no entiende. Porque el mundo no puede ver lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Hay un milagro ahí, hermanos. Y ese milagro el mundo no lo puede ver. Pero nosotros lo podemos manifestar con nuestra vida. Y poco a poco le iremos convenciendo y demostrando que realmente Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Bien, Dios quería utilizar a Moisés, pero no con el orgullo faraónico. Por tanto, el orgullo en el servicio no sirve para nada. Nos tenemos que despojar de todo ego y de todo aquello natural que hay en nosotros. Esto, hermano, eso se va yendo poco a poco con el trato de Dios. ¿Amén? Es Dios que está tratando con nuestra vida. Esto puede hacerse largo, como fue en el caso de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Respetó la personalidad de Moisés. Amén. Fíjese que Moisés se atemorizó y se fue corriendo antes de este suceso. ¿Acuerda la historia? Que 40 años antes se había marchado huyendo. ¿Y a dónde lo llevó Dios? A un desierto. Y ahí va a tratar con Moisés. Me imagino que más de una vez Moisés, no sé si pensaría, yo estando en un palacio, en un sitio tan privilegiado, desde el punto humano, y ahora me encuentro aquí solo en un desierto. Pasaban los años, hermano, y no ocurría nada. En el fondo del corazón de Moisés, él sabía que Dios lo iba a utilizar. Porque una de las cosas que Dios pone en nuestro corazón, hermano, es que si Él tiene un propósito con nosotros, inmediatamente que nos convertimos, hay una inclinación a ese propósito. Uno sabe que Dios lo ha llamado para un propósito. Si usted no tiene ese sentir porque Dios le llamó para participar en la congregación, para hacer esto, aquello, pero cuando hay un llamado, como en el caso de Moisés, Moisés sabía que Dios lo iba a utilizar. Eso Dios lo pone en el corazón. Está ahí dentro. Dios nos va a utilizar para algo. Si usted tiene ese sentir, espere porque Dios lo va a utilizar para algo. Dios tiene un plan y un propósito, pero Él tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que despojarnos. Pero Él no viene
y crea o hace un milagro y nos cambia completamente en otra persona de la noche a la mañana. Dios no actúa de esta manera. Por lo menos en la Biblia no lo encontramos así. No lo encontramos así. En estos personajes vemos que Dios los trató. Los trató. Y ahí, hermano, en la soledad, pues Moisés fue conociendo a Dios. Ahí estaba. Ahí fue tratado por Dios. Así que Dios, respetando la personalidad de Moisés, lo fue moldeando. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermano, que Dios nos moldee. ¿Usted sabe lo que es una cosa que es moldeada? Es algo que poco a poco, con herramientas, se le va dando forma. No es que se coge y se hace un molde nuevo y se hace un objeto nuevo, sino ese objeto viejo se va moldeando. Dios nos tiene que ir moldeando a nosotros, hermano. Tú y yo tenemos un alma que es independiente en el sentido que cada una es diferente. Su alma no es igual que la mía. Dios le hizo a usted diferente a mí. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Por eso actuamos en diferentes maneras. Aunque muchas veces nos podamos parecer en algo, amén, no por eso tenemos una personalidad diferente. Por tanto, esa personalidad es la que Dios va tratando. Dios nos da un espíritu nuevo, hermano, cuando nos convertimos. ¿Por qué? O bien porque no lo poseemos o bien porque está muerto. Yo me inclino porque no lo poseemos. Y es cuando nos convertimos que viene ese lugar donde el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Es una parte nueva. Eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Y qué ocurre, hermano? Que todavía nos quedan dos cosas antiguas, que son las que Dios va a ir formando, que es nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestros miembros. ¿Amén? Esas Dios no las deja, esas las respeta, pero las va renovando. Es que, hermano, usted y yo hemos sido, el alma es como un disquete y ha sido grabado con un sistema. Y usted sabe el sistema que tenía antes de convertirse. Tenía un disco grabado que usted pensaba como el mundo piensa y estaba bajo las normas del mundo y usted hacía y actuaba de acuerdo a las normas del mundo. Cuando se convierte su alma, ahora se tiene que formatear o renovar. Por eso Pablo dice renovar el espíritu de vuestra alma. Amén. De vuestra manera de pensar. Si hay que irla renovando. ¿Y qué es lo que Dios utiliza? Esta palabra que tenemos aquí, hermano. Dios utiliza la palabra. Así como la palabra tiene poder para crear vida y para crear las cosas, tiene poder también para renovarnos. Así que, ¿qué es lo que tenía que empezar a hacer Moisés? Confiar en lo que Dios le iba a ir revelando. Recuerda que más tarde Dios lo va a utilizar para escribir todos estos primeros libros de la Biblia, hermanos. Por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia se le otorgan a Moisés. Así que vemos que Dios, ¿verdad?, fue tratando con la vida de Moisés. Fue tratando con su vida. Lo fue renovando, lo fue cambiando. De tal forma, hermano, que llegó a ser un hombre bastante humilde, pero no perfecto. Muchas veces tenemos un concepto de estos hombres y de aquellas personas que tienen cargos que son personas perfectas. Está equivocado. No llegaremos nunca a ser perfectos mientras estemos aquí abajo, porque somos seres imperfectos. Amén. Así que usted no espere ser perfecto, porque no lo va a hacer nunca. Moisés no fue perfecto, porque si hubiera sido perfecto habría entrado a la tierra prometida. Vemos que Moisés fue un hombre, ¿verdad?, que aunque fue un hombre sobresaliente en su época, no por eso no lo encontramos fallos. Y en varias ocasiones lo encontramos cometiendo a veces grandes fallos. Por tanto, esto debe ser un aliciente también para nosotros, hermano, que si en un momento no
encontramos alguna situación en nuestra vida, fracaso, situación, no nos debemos desalentar, porque los vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Moisés en ciertas ocasiones, si usted ha leído la historia, pues tuvo también sus cositas. No fue un hombre que confió en todas las personas que tenía a su alrededor. Hasta su propio suegro tuvo que venir a aconsejarle, hermano. Porque él quería de alguna forma llevar toda la carga del pueblo. A veces creemos que si nosotros faltamos ya todo se va a ir al traste. Y no, estamos equivocados porque la obra es de Dios, ¿amén? Mientras Dios nos utiliza y que debemos de ponernos en sus manos para que nos utilice, tenemos que seguir adelante, ¿amén? Y tenemos que seguir siendo responsables en la labor que estamos llevando a cabo. Pero no olvidemos que también hay otros que Dios puede utilizarlos. ¿Amén? Si se dejan moldear por Dios, porque Dios no va a utilizar a ninguna persona que no sea moldeada por Él. Si no se deja usted moldear por Dios, usted no podrá ser útil en las manos de Dios. ¿Qué es lo que se hace con una herramienta, hermano, cuando se empieza a estropear? Si no hay forma de renovarla, pues usted la lleva a un lugar a que ¿verdad? Le den un tratito. Antiguamente, hermano, no era como ahora, que ahora las herramientas usted las compra en la ferretería y una vez las tiene un poquito así, usted las tira y coge otra. Antiguamente, bien lo saben los labradores, la reja había que, una vez que otra, llevarla al herrero para que le sacara punta. Digo la reja del arado, ¿verdad? Y le sacaba, la preparaba. ¿Por qué? Porque se empezaba a desgastar y había que echar más fuerza para el arado. Y los animales también les costaba más tirar del arado. Así que había que tratar esa herramienta. Así es como Dios va haciendo con nuestra vida. Una vez que otra nos volvemos romos. ¿Sabe lo que es la cosa roma? Es una cosa que se empieza a poner gordita por la punta, así que no tiene punta así como tiene la reja. Entonces hay que, una vez que otra, ¿verdad? Nos tiene que ir afilando. Y Dios constantemente nos está afilando, hermano. Nos está afilando y Él quiere que nosotros sigamos avanzando. Así que no solamente, hermano, la vida de Moisés, sino cualquier otro de los personajes bíblicos, como el caso de David. No podemos decir que David era un hombre perfecto. Cometió sus grandes errores. Y él era el rey de Israel. Pero aún siendo rey de Israel, puesto por Dios, también cometió sus errores. Por tanto, hermanos, lo que podemos ver es que Dios quiere irnos renovando, transformando, nos moldeando para que cada vez seamos más útiles. Por tanto, tenemos que ser dóciles a Dios. Amén. Dios quiere que seamos dóciles, así que nos dejemos moldear, que nos dejemos llevar por Él, que no seamos como dice, ¿verdad? La palabra, no sean como el mulo, ¿verdad? Que a veces hay que tirar ahí fuerte para poderlo traer, sino tenemos que ser dóciles. Tenemos que dejar que Él vaya tratando con nuestra vida. Y así, hermanos, vamos a ser cada vez más eficaces, como vemos en la vida de Moisés. Así que vemos que él fue desarrollándose en la medida que Dios lo fue tratando. Así que cuando usted vaya a orar a Dios, no le diga, Dios, cámbiame en otra persona, que no quiero ser la que soy. Si usted ora así, Dios no le va a escuchar, porque Dios no le va a hacer otra persona. Sino dile, Señor, las capacidades, los dones que me has dado, moldéalos para que sean ahora para tu gloria. Amén. Es ahí que tenemos que orar. Hombre, a mí me gustaría que de la noche a la mañana yo ya nunca más pecara.
A mí el pecado no me gusta. Me gustaría que de la noche a la mañana el pecado desapareciera de mi vida. Pero yo sé que eso no va a ocurrir hasta que me muera. Me va a acompañar. El pecado me va a acompañar hasta la muerte. Está ahí. ¿Por qué? Porque todos somos atraídos, seducidos, muchas veces por nuestras propias concupiscencias, pensamientos, deseos, malas intenciones. Una vez que otra se despierta el ego y decimos, ¡ay! ¿Verdad? Se le despierta. Claro que se despierta. Por eso, porque somos pecadores. Pero eso va ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oh Dios, sígueme moldeando para que yo pueda ir caminando. Amén. En la medida de tu gracia. Vamos caminando, hermano. Y así se va formando nuestro carácter. Así que vemos, hermano, que Moisés, una de las cosas que podemos ver, que aunque él cometió, ¿verdad? En varias ocasiones cometió varios errores, pero Dios fue haciendo una obra cada vez más grande en él. Amén. Ya vemos cómo fue el principio y cómo fue, ¿verdad? Fue creciendo. Y Dios fue utilizándolo a base de trato. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Dios quiere utilizarnos a todos. Pero para poder ser utilizados, tenemos que dejar que Dios nos moldee. Tampoco usted quiera correr demasiado. Hay cristianos que quieren correr demasiado. No corra demasiado. Tranquilo, usted tiene que ir detrás de Dios, no delante de Dios. Hay cristianos que quieren ir delante de Dios, delante del Señor. Y se van así, y después cuando llegan allí se pegan un tortazo. Y tienen sus caídas. ¿Sabe por qué tienen sus caídas? Porque se adelantaron. Hermano, cada vez que nos adelantemos, nos caeremos. Tenemos que ir detrás del Señor. Amén. Nos dice la palabra que tenemos que seguir sus pisadas. No que el Señor pise en nuestras pisadas. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Si seguimos las pisadas del Maestro, entonces Él irá abriéndonos el camino. Cuando nos adelantamos, ¿qué ocurre? Que tropezamos. Pero tampoco se entretenga demasiado. Que hay cristianos que se entretienen tanto, que el Señor se va y ellos se quedan ahí atrás perdidos. ¿Verdad? Así que tanto lo uno como lo otro es malo. Es malo correr demasiado, pero también es malo quedarse retrasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos cada día en un caminar. ¿Cómo podemos aprender estas cosas? Con la palabra. Usted tiene que identificarse con personajes que tengan un carácter parecido al suyo. No me refiero a aquellos caracteres malos, ¿no? No vaya usted a identificarse con Satanás. Pero también es un personaje bíblico, ¿no? Y también recuerde que usted tiene que coger lo bueno de los personajes bíblicos, lo malo no. Lo malo usted tiene que estudiarlo y verlo, ¿para qué? Para no hacerlo. Pero usted debe de aprovecharse de lo bueno, de lo positivo. Usted ve que Moisés fue positivo, animando al pueblo. Usted tiene que ser positivo en animar a los que tiene a su lado. No empiece a paralizarlos. Como a veces se mete gente en la iglesia que viene y dice, ay, ¿cuántas veces hemos tenido que perseguirlo? Y viene aquí, ay, hermano, poco a poco, no te lo dicen de repente, pero poco a poco te empiezan a mirar. ¿Y por qué tantos cultos? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Con que vayamos 2 veces a la semana ya está bien, dice. Y la gente se lo cree. ¿No lo ha visto a este tipo de personas en la iglesia? Y hasta usted dice, pues tiene razón, claro, porque a la carne le gusta. Tiene razón porque a usted le gusta la carne, o a mí. Al principio uno dice, ay, este parece que es un cristiano carnal, ¿no?
pero poco a poco te van minando y te van casi convenciendo. Y al final tú te lo crees, o no lo creemos, pero usted sabe que eso no es bueno. Eso no es bueno. Por tanto, este tipo de personas no nos interesa. Yo necesito una persona que me diga, ha llegado hasta aquí, pues tiene que caminar un poquito más. ¿Amén? Cuando alguien me viene y me dice, ya has caminado bastante, le digo, un momento, que yo sigo el camino. ¿Amén? Si tú no quieres caminar, no camines, pero yo sigo adelante. Lo mejor es cortarlos, hermano. Por tanto, ¿cómo lo podemos ver en la Biblia, hermano? En estos hombres, estas mujeres comprometidas con Dios. Dice que debemos de apartarnos de todo hermano. ¿Amén? ¿De qué tipo de hermano? Que vive desordenadamente. Hay que apartarse de ese tipo de hermanos, porque a lo mejor ni son hermanos. Y es una persona desordenada, no solamente porque haga esto o aquello, sino porque vaya en contra de la voluntad de Dios. Debemos de apartarnos de ese tipo de personas, porque esas personas no nos edifican, hermano, sino más bien nos perjudican. Esas personas no nos van a impedir que nuestro carácter y el trato de Dios en nuestra vida nos vaya renovando. Tú y yo lo que tenemos que identificarnos con aquellas personas que tienen interés en avanzar, en caminar, en seguir hacia adelante. Así que no copie nunca lo malo. Usted copie solamente lo bueno. Lo malo ya lo tiene. No hace falta copiarlo. Cada cual tenemos parte de malo. Amén. Usted sabe que tiene una parte mala, ¿o no? Yo sé que tengo una parte mala. Todos sabemos que tenemos una parte mala. ¿Para qué vamos a copiar más del otro que tiene cosas malas? Si ya hay bastante en nosotros, hermano. Pero cuando usted descubra algo bueno en otro y no lo tiene, cópielo. Porque eso le va a ayudar a avanzar. Así que, hermanos, la vida cristiana es una vida de compromiso. Y si no me cree ahora, usted lo verá después. Si no, ya habrá alguien que se lo recuerde. Todos se nos recordará un día aquellas cosas que dejamos de hacer. Usted lo sabe. ¿Por qué? Porque Pablo nos lo dice, que en aquel día, y Juan nos lo dice, y Pedro nos lo dice, que todos tendremos que dar un día cuenta personalmente de lo que hemos hecho con nuestra vida. Entonces, si usted sabe que un día hemos de dar cuenta, ¿qué vamos a hacer? Procurar tener lo menos posible negativo y tener todo lo posible positivo en nuestra vida, porque de eso Dios no nos va a pedir cuenta, es esto que nos lo va a recompensar. Lo positivo Dios siempre lo va a recompensar, hermano. Lo negativo siempre se pedirá cuentas de ello. Así que, hermano, vemos que la vida positiva es fundamental. No sea negativo. Hermana, no sea negativa. Hermano, no sea negativo. Sea usted positivo. Aliente a los que tiene a su lado. Consuélelos y muéstrele que Dios está ahí para ayudarles en cualquier situación. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas esta tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, pues ahora ya vamos.